Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV, en este 22 de septiembre, donde estoy completamente seguro, usted ha visto las manifestaciones en apoyo al Papa y la visita que realizó a la República de Cuba, y oficiando misa, creo que así se dice, oficiando misa, no solo en la Plaza de la Revolución en La Habana, sino en otras dos ciudades importantes de ese país. Las manifestaciones, no voy a decir de fervor religioso, pero sí de alegría y de júbilo por la visita del Papa a ese país, el cual, debemos decirlo, desde 1959, cuando llegan al poder los hermanos Castro y un grupo que integraban ese movimiento revolucionario del 26 de julio, empezó una transformación ideológica de la sociedad cubana. Esta sociedad es algo especial en términos del culto religioso. Si bien la religión católica tuvo una presencia por razones obvias que usted conoce, la llegada de los españoles como conquistadores en América Latina, excepción de algunos pedacitos por ahí, en el caso de Brasil, bueno, sería una excepción por las dimensiones de ese país, pero en términos generales pudiéramos afirmar, sin temor a equivocarme, que la religión católica es la religión que marca al continente americano, al menos del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego. En Cuba, producto con seguridad de la llegada de grupos numerosos de esclavos que los colonizadores o las potencias imperiales de aquellos años en Europa traían de África, generó unos cultos paganos, vamos a decirlos. Todavía hoy, en los días que corren, en Cuba, la santería, que es una mezcla así medio rara entre ritos paganos y algo religioso, etcétera, pero tiene una fuerte presencia en algunos sectores de la sociedad cubana. Entonces, esta mezcla entre catolicismo tradicional, algunas otras denominaciones religiosas, cristianas en menor proporción, y la santería y ritos de este tipo muy similares, han generado algo que hace que Cuba sea un país particular en este tipo de prácticas. Pero decía que con la llegada de los Castro y su conversión o su inmediatamente que se abren de capa y empiezan la construcción del socialismo, cualquier cosa que ello signifique, y el apoyo a movimientos guerrilleros no solo en América Latina, sino en algunos otros continentes del planeta, dio lugar a una transformación cultural de una muy buena parte de la sociedad cubana. Parta usted de la base que de 59 a la fecha, pues estamos hablando de casi 3 generaciones si consideramos 20 años por generación. Si consideramos 15, pues estaríamos hablando de 4 generaciones que han vivido ya en un estado, en un gobierno y un estado, el cubano, que se precia de profesar, iba a decir, pero de seguir las enseñanzas del marxismo-leninismo, del materialismo histórico, del ateísmo casi algo oficial como política pública, y relegar particularmente a la Iglesia Católica poco a poco hasta llegar a la situación actual, donde es, si bien una fuerza que tiene presencia por razones más políticas que religiosas, pero al final de cuentas el aparato ideológico que construyeron los hermanos Castro ha sido eficaz de tal manera que ha logrado borrar al menos externamente la presencia de las religiones en Cuba. Pero resulta que ahora llega el Papa argentino, el Papa Francisco, y aquello es una fiesta, un júbilo increíble. ¿A qué se debe esto?
esencialmente desde mi personal punto de vista, a que este júbilo, estas manifestaciones de alegría por la visita del Papa y oficiar varias misas en territorio cubano, en las ciudades principales, se debe esencialmente al rechazo abierto, evidente de la sociedad cubana al gobierno equivocado, corrompido, por supuesto, ni se diga, de los hermanos Castro. Últimamente este deshielo, esta normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que apenas están en su primera etapa, donde el Vaticano como Estado, que tienen además una tradición diplomática de siglos, jugaron un papel decisivo para hacer que estas dos partes, que desde 1961, 54 años, mantuvieron posiciones antagónicas y un rompimiento en sus relaciones diplomáticas, el bloqueo, todas estas cosas que usted ya conoce. Pero de repente decía, nos encontramos con algo que ha sorprendido a tirios y troyanos, a unos y a otros. ¿Qué pudiéramos nosotros concluir de esto que estamos viendo? Simple y sencillamente que, no obstante lo eficaz que pudiera ser un aparato de control ideológico basado en esta baratija que se llama hoy socialismo, probablemente hace decenios sí jugó un papel como ideología o como aspiración, algo quizá que tenía sentido en los años 50, 60, principios de los 70 todavía, pero hoy no pasa de ser una simple baratija arrumbada ya en el cuarto de los tilichis, diríamos en Sonora. Entonces, cuando vemos esas multitudes recibir al Papa de manera festiva, con júbilo, alegres, prácticamente le están diciendo a lo que queda de los hermanos Castro, tal parece que son dos fósiles del Cretácico superior muy bien conservados, pero prácticamente les están diciendo, señores, estamos hartos de ustedes. No es porque los cubanos se hayan convertido de manera inmediata y casi milagrosa al catolicismo y todos vayan a comulgar previa confesión y les van a dar la hostia, no. Van a seguir siendo lo que han sido en los últimos siglos, bailadores, dicharacheros, con una propensión a la cosa así medio lasciva, los bailes, todo esto, esta cosa del trópico, caliente y húmedo, no se han convertido al catolicismo. Más bien, lo que están haciendo hoy cientos de miles de cubanos, por no decir millones, pues es un país con una población reducida, es casi seguro, desde mi personal punto de vista, que lo que están haciendo es manifestarse, repito, en contra de ese intento absurdo y corrompido e ineficiente de establecer el socialismo en Cuba. Hoy los hermanos Castro están reculando ante la historia y ante la transformación que se ha registrado en el mundo prácticamente en los últimos 40 o 50 años. Ellos, pensando que iban a hacer, mientras los mantuvo la Unión Soviética y luego Hugo Chávez, iban a por siempre a estar ahí. No, fácilmente han sido desplazados, casi ya, y lo verá usted en los próximos 18, 24 o 36 meses. Y una vez que el padre Cronos haga su trabajo y se los lleven allá a la diestra del Señor, a los hermanitos o lo que queda, va a ver usted el cambio profundo y acelerado que va a sufrir ese pueblo hermano que hoy, producto de las políticas absurdas de los hermanos Castro, están sumidos en la peor de la miseria, en la peor de las situaciones, carencias de todo tipo, regulaciones absurdas, mientras una élite disfruta de todo lo habido y por haber, empezando por el octogenario de Fidel Castro ya, que prácticamente parece que ya falleció, pero no le han avisado y se aferra como los viejos tiranos del siglo XX al poder que ya no tiene, porque la realidad es otra. Bienvenido pues el Papa a tierras de América, y este viaje a Cuba
sienta un precedente muy importante. Quizá se asemeje un poco a la de Juan Pablo II, el padre polaco Wojtyła, que con su actitud casi militante de su Polonia, donde también se daba una situación relativamente similar, donde en la Polonia de los años 70, ser católico, ir al templo, era no una posición religiosa, sino era una posición frente a la dictadura comunista que había en aquel país por aquellos años. Hoy la Unión Soviética ya no está entre nosotros, bendito sea Dios, diría mi mamá. Unos países que antes integraban lo que se llamaba Europa Oriental, todos han abrazado la economía de mercado, hay partidos políticos y en no pocos de ellos la religión católica y algunas otras denominaciones religiosas han vuelto a tener una presencia que durante, vamos a decir, casi 50 años fueron proscritas y fueron combatidas en base a un ateísmo que no tiene sustento, como lo hemos visto en la práctica. Hoy, la visita del Papa, las muestras de júbilo de cientos de miles de cubanos demuestra un rechazo a las políticas equivocadas y a la conducción en la gobernación de los hermanitos Castro, que pronto, ya lo verá usted, solamente será un mal recuerdo. Termino diciéndole a usted que hoy los que en México los defendían han quedado, como dicen, les quitaron la escalera y han quedado colgados de la brocha. Se les murió Hugo Chávez, pronto fallecerán los dos hermanitos Castro, la apertura será total en la economía cubana, ya no existe la Unión Soviética, China Popular y Vietnam son países con economías de mercado. ¿Qué van a hacer? Tenga usted la plena seguridad que el ridículo, y recordando los viejos clichés acedos, caducos de los años 60, porque ellos jamás van a aceptar que se equivocaron. Ya lo verá usted. Muchas gracias, lo espero mañana, 23 de septiembre, donde vamos a recordar los primeros 50 años de aquel suceso del asalto al cuartel de Madera en el pueblo de Madera, Chihuahua, que marcó el principio de una etapa donde miles de jóvenes, de intelectuales de la pequeña burguesía urbana, entregaron sus vidas en un experimento que evidentemente no funcionó, pero que muchos todavía hoy en esa ingenuidad histórica o la sinvergüenzada presente quieren defender. De eso vamos a hablar mañana y aquí lo espero. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.